4, a las 4, un break, y luego el crossword. Ya, tendrían algo de 15 minutos para hacer. Listo. Cerramos crossword. Los dos grupos expositores tienen que terminar su rúbrica, tanto de hipertensión como de... Y si hay tiempo, espero que harán los últimos tiempos volando. Si no se ve el programa. Pero esto no puedo dejar de hacer. Sin eso no hay partida. Estamos con problemas de tiempo. No voy a ir a virtualización. Es muy comodín. Si no es intersticial. Intersticiales, como tal, existe. ¿Por qué? Porque el intersticio es un órgano. Imagínate, ¿no sabías? Es un órgano. Nosotros vamos a hablar de intersticio pulmonar. Pero está incompleto. Claro que sí. Porque solo estoy hablando de anatomía, ¿no? Anatomía. Hemos dicho que un síndrome, para que esté correcto, es anatomía y fisiopatología, los dos. Si no, está incompleto. Entonces, el buen Massey, y también Varela, libros que no son usados por aquí, no, pero en Argentina, sí, mucho. Qué pena que por acá no. Hablan de condensación retráctil. Condensación retráctil. Sí, está bien, condensación, pero más que en el contenido, en el continente. Con retracción. ¿Lo tiene Google? No lo tiene Google. Qué pena. Qué pena por Google. Algo que pueda leer de up to date. Bien. Enfermedad pulmonar intersticial. Insisto, ¿es sinónimo? No es sinónimo. No es sinónimo. Una te lleva a la otra. Una te lleva a la otra. Síndrome, enfermedad, no es sinónimo. No es sinónimo. Una te lleva a la otra. Y viceversa. Decir el síndrome de condensación retráctil, no más, no es decir mucho. Es la entradita, es la puerta de un gran auditorio, donde hay 300 posibilidades de diagnóstico, imagínense. 300. Es más, el nombre también no está correcto. Cuando hablamos de síndromes intersticiales, tampoco está correcto. ¿Por qué? Porque estas 300 no solo afectan el intersticio, afectan la pleura, el alveolo, el vaso capilar, la pared torácica, la pleura. O sea, también está incorrecto. O sea, si tú solo dices patrón intersticial, órgano afectado intersticio, falso. Va a depender de qué, de cuál de las 300 es la responsable. Si van a ser médicos generales, ustedes sabrán pues 30. Si van a ser neumólogos, sabrán las 300. Lleven ese concepto de que el síndrome es una estación segura para poder poner diagnósticos certeros. Estación segura, vía de paso. No es el objetivo final del síndrome. Nuestro semestre humilde es estación de paso. En San Marcos, el propio mes formado, este curso que yo le dije a mis estudiantes se llama Introducción a la Clínica. Porque es así. El próximo semestre ustedes van a hacer clínica, medicina interna. Esta es la introducción. Introducción. Es necesario. ¿Ya?
una estación segura. De las causas más comunes, estas revisiones up-to-date, ¿qué puede generarme condensación retráctil? Inhalación. Inhalación de compuestos orgánicos. Si fuera el caso, estaríamos hablando de neumonitis por hipersensibilidad. Compuestos orgánicos. ¿Qué compuesto orgánico? Polvo de semillas, heces de las aves, compuestos orgánicos. ¿Cuántas hay? 300. Imagínate, 300 compuestos orgánicos. Y si fueran inorgánicos, metales pesados de la tabla periódica de elementos químicos. Asbesto, silicio, carbón, neumoconiosis. Común por acá, sobre todo de la minería ilegal, que vemos todavía con mucha pena que después de tantos años de exposición llegan con los pulmones ya sin función, solo para trasplante pulmonar, ¿no? Porque no ha habido una depuración adecuada. Acuérdense que el tratamiento de mucosidad que hemos estudiado en la primera clase, segunda clase, tiene limitaciones. El metal pesado se incrusta en polvo a la mucosa bronquial, al alveolo, y no lo saca nuestro tratamiento mucositario. Tienen que ser unas mascarillas industriales. Eso no hacen. Ellos entran con esta mascarilla o con su chalina. Enfermedades que generen este síndrome, la colágenopatía, por ejemplo, lupus. Hemos visto en esta rotación fascitis reumatoidea como causa de condición retral. Algunos medicamentos, como la amiodarona, que se usa mucho en cardiología para arritmias, y nada más. Cuando la causa es desconocida, los médicos le decimos idiopática. Fibrosis pulmonar idiopática, ¿por qué está ahí? No debería estar. Si son 300, ¿por qué usted pone acá una que no conoce? Es que esta es la más frecuente que vemos nosotros. Por eso lo ponemos, lo más frecuente. Mucho importa la anamnesis. ¿En qué edad ocurrió? Vean ustedes. Se ocurre en gente joven de raza afroamericana. Piensan en sarcoidosis. Sarcoidosis es una enfermedad que afecta más a la raza afroamericana. De las 300, algunas fuman, otras no fuman. Si fuman, pensar en histiocytosis. Pregunta importante. Si tengo un paciente que viene con disnea, tos, seca, veo la imagen y sospecho condensación retráctil, debo preguntar inmediatamente por exposición ocupacional. Si son agricultores, por inhalación de compuestos orgánicos, algunos pacientes con cáncer o enfermedades sistémicas. Acuérdense que están en Cusco, ciudad cosmopolita. Acá hemos visto sarcoidosis en pacientes foráneos de España que vienen con el diagnóstico. ¿Qué síntomas te puede hacer sospechar este síndrome? Disnea y tos seca. Eso no falta. Disnea y tos seca. Al examen físico, depende pues. ¿Depende de qué? ¿De cuál de las 300 es? 300, imagínense. En el pueblo tenía más fácil, el pueblo es 3 nomás. Bronquitis crónica, enfisema, ya no es reversible. Pero acá son 300. Entonces el IPA es inespecífico. Va a depender de la causa. Sí hemos visto, mayormente en el servicio, que en general bajan de peso. Hacen caquexia respiratoria, los problemas crónicos. Acropatias no faltan. Acropatias. También acá se recomienda, cuando sabes el diagnóstico,
además de la ampliación de bases, que han estudiado, hace la ampliación antero-posterior. Su mano en el esternón, su otra mano en la columna del paciente. Tome aire y esa ampliación antero-posterior está disminuida. Percusión depende. Depende de qué, de la causa. Con negación retráctil puede haber con cavitación, con patrón acinar, con patrón nodular o con patrón intersticial. ¿Cuál es la que más ve usted? Intersticial. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si es más cavitatorio, obviamente si es más cavitatorio, en la percusión va a haber hiperresonancia. Y si es más acinar, va a haber más rigidez. Pero va a depender de qué predomina. Ocultación, crepitante. Pero este crepitante, cuando hay fibrosis, tiene un timbre llamado velcro. ¿Qué es el velcro? El pega-pega. Al desprenderse. Pega-pega al desprenderse. ¿Y este velcro qué me dice? Si tiene velcro, ¿qué es fibrosis? De las 300 diagnósticos de conexión retráctil, las 300 van a fibrosis, no, van algunas. Todos los patrones intersticiales van a fibrosis, no, van algunas. Lo digo porque a veces el paciente viene asustado, solamente yo tengo fibrosis, a ver, ¿cómo? ¿Su placa? Sí, pero es patrón intersticial. Pero eso no va a llegar a fibrosis necesariamente. Hay otras características de la imagen que te hacen suspender. De lo que estamos hablando también, inhalación, tabaco, qué sé yo. ¿Se presentó rápidamente o fue poco a poco? Vasculitis. ¿Qué es vasculitis? Inflamación de la pared de los vasos. ¿Qué es eso? Leucocitos partidos, rotos en la pared de los vasos. ¿Por qué ocurre? No lo sabemos. Pero alguna respuesta, sí. Nuestro sistema inmune comienza a destruir la pared de los vasos. ¿Por qué razón? No lo sabemos. ¿En quién más ocurre? Mujeres, personas jóvenes, mayormente mujeres. Sí importa saber cómo empezó. Si es agudo, si es subagudo o crónico. Agudo, vasculitis. Crónico, fibrosis pulmonar. Sí importa saber cómo se mueve rápido o lento. Esto me gusta mucho a mí. Es motivo de parcial, ¿no? Y está en los libros. Manifestaciones extrapulmonares de condensación retráctil. O sea que a veces el diagnóstico no lo tienes en el tórax, lo tienes en la piel. El tema nodoso. ¿Dónde ocurre eso? En las piernas, cara anterior, nódulo. Rojo, 1 centímetro, duro, doloroso, cara anterior de las piernas. ¿En quién está ese nódulo? Es una mujer joven. Sí, pero ¿qué más? Afroamericana. ¿Qué más? Ganglios crecidos en el cuello. ¿Qué más? Ganglios iliares en la placa de tórax. Ya está. Está fibrosis. Pero eso puede ser otra cosa. Entra a Google, el tema nodoso. ¿Qué más me puede dar? Me puede dar tuberculosis cutánea, paniculitis, estreptococias, un sinnúmero. Pero en este contexto, piénsalo también. Si los órganos están crecidos, están grandes, más de la cuenta, pensar en amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Infiltración de proteína amiloide, AL. En cualquier combinación, AALL, AL, en el hígado, en el vaso, en el corazón. Si es multisistémica, compromiso neurológico, renal, hepático, pensar en colagenopatía. Primera opción, lupus, vasculitis.
UpToDate es muy rico, te da detalles, que lo vemos en la práctica. No estamos ajenos a este problema, tenemos que saber reconocerlo, porque el diagnóstico tiene que hacerse con alta sospecha. Les hablé de piel. Renal. ¿Qué es renal? La mano en la superficie fría o agua fría pasa por 3 colores: blanco, azul y rojo. Lo otro se llama más médico, pues ya. Palidez, cianosis, eritema. ¿Por qué ocurre eso? Con la vasoconstricción de los vasos de la mano ante el frío. Puede ser algo solamente de la mano, pues que use guantes, que no lave, pues, ¿no? Pero a veces no está solamente en la mano, sino es un signo más de algo más sistémico. Por ejemplo, enfermedad del colágeno, esclerodermia, con patología intersticial, fibrosis pulmonar. No sería raro, no tienen que ser oftalmólogos, pero no sería raro que en un semestre me maraville yo encontrar a uno de mis estudiantes de medicina con su fundoscopio. Se aceptaba en la pandemia, ¿no? ¿Cómo voy a poner a 1 centímetro de la cara de una persona sin vacuna? No puedo. Pero ahora ya no hay pandemia, ¿no? Nos acercamos y leemos el fondo de ojo. A través de la retina, de la pupila, vemos el fondo de ojo. El fondo de ojo te da mucha información. Incluso en este síndrome te puede dar uveitis, que se ven sarquidosis. Ganglios crecidos en el cuello, donde se puede explorar ganglios, cuello, axilas, codos, iris. Si está elevado, sarquidosis o un cáncer. Si una persona tiene dolor mioarticular bilateral de largo tiempo, joven, mayormente mujer, pensar en colagenopatías. Problema renal, paciente que está hinchado, el edema es por parte de proteínas, su orina es espumosa y en el examen está a más de 3 gramos, proteínas en 24 horas, síndrome nefrótico. ¿Y por qué ocurre eso? Sarcoidosis, lupus, etc. Miren, jóvenes, estas fotos son UpToDate. Tienen su valor. Gotro. ¿Qué es gotro? Son unas pápulas marrones en los nudillos de las manos. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestro curso? Que es un signo de dermatomiositis. Y que esa enfermedad te da síndrome de condensación retráctil agresiva. Heliotropo, que es como una mácula en el párpado. Igual, en dermatomiositis. Gotro yo he visto en las manos, pero también en las rodillas ha visto el UpToDate. Dedo en palillo de tambor. Colagenopatías, más que colagenopatías, anoxia hística. Condensación retráctil a veces viene con dedos en palillo de tambor. ¿Cómo te acercas al diagnóstico? El doctor, ¿cómo llego al +2? ¿Cómo llego al +2? Es con una imagen. Una imagen te lleva al +2. De entrada, una placa de tórax. Corazón peludo. ¿Por qué tiene corazón peludo? Porque hay inflamación, reparación, cicatrización, y eso hace que se retraiga el parénquima y pierda sus arcos líquidos el mediastino. ¿Cuántos patrones imagenológicos debo reconocer
como médico general, algo de 15 patrones. Y este síndrome de condición retráctil, ¿cuántos te exige? Básicamente 4. ¿Cuáles son? Están ahí. Intersticial, nodular, acinar, cavital. Usted dijo que son 300, ¿sí? Y 4, sí. De la predominancia de estos, se puede acercar a cuál de ellas es. Que domina intersticial, cavitario, nodular, o una combinación de estos. Si ves panal, es fibrosis. Panal es fibrosis, o sea, tejido que ya está fibrótico, afuncional. No es una varita mágica, que plin y pum pasa panal. Hay un proceso de intersticial a panal. ¿Cuál intersticial a panal? Hay características que salen de este curso, que lo van a aprender en otros cursos, pero no todo intersticial llega a ser panal, por si acaso. La tomografía lejos es superior a la radiografía en datos. Los pacientes se hace un AGA para ver su funcionalidad, su PO2 y su PCO2. Si se hace una espirometría, cuidado con la pregunta, no la pongo mucho porque no es objetivo, pero porque ustedes la deben saber. Una espirometría, cuando está alterada, dos opciones. Obstrucción, ahí está el EPO y el A. Restricción, ahí está nuestro tema, condensación retráctil. Entonces, la condensación retráctil en la espirometría se encuentra alteración restrictiva, principalmente. ¿Cómo difunde el monóxido de carbono en esta condensación retráctil? Disminuida en general. Porque puede estar aumentada esta difusión en hemorragias intraviolarias. Si viene un paciente con esta radiografía, con tos seca y agitación de un año de evolución, con corazón peludo, sospecha de hipertensión pulmonar, lo primero que tengo que preguntarles, ¿a qué te dedicas? En toda la vida laboral, desde que empezó a trabajar. Si tiene 40 años, 50, fuma, ¿no? Pero pregunta. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente posición. Bueno. Conclusión. Aquí estamos acabando la parte de condensación. Vamos al neumotórax. No olvidar que el neumotórax es un síndrome dinámico. No olvidar ese dato, dinámico. O sea que la foto que usted ve, por favor, a la hora y a la fecha que tú le estás evaluando, porque eso se modifica en el tiempo. Y esa velocidad de modificación no depende de ti, sino del paciente. ¿Y por qué debo tener paciente eso? Porque un neumotórax es una causa de muerte rápida. Cuando ocurre un colapso pulmonar que al paciente no le permite hacer una hemostasia entre su situación actual, ventilando solo con un pulmón nomás. Si este es abrupto, súbito, el paciente comienza a tener hipotensión y luego paro cardiorrespiratorio. Una de las causas de muerte de los accidentes de tránsito, el paciente ya tuvo un accidente,
los bomberos están llegando para allá por tierra, no tienen helicóptero, etc. No espera fallezca. ¿Por qué? Neumotoras, atención. El neumotoras tiene una triada que está emergente, de Gaillard. Disminución de lesiones vocales, timpanismo, disminución vesicular. Para todas las triadas, no esperes a esta altura del partido encontrar triada, pues. Si no estás inconsciente, ¿qué parece 33? Ahí está, con un T grave, el limitador está bombado, está timpánico, y tú eres bombero. Ya pues, ¿no? Accidente de tránsito. ¿Qué puede ser? Traumático. Y la triada es para que te acuerdes que tienes que buscar. Claro, más de una vez lo vas a encontrar. Pero no esperes para definir la triada completa. Por favor, esta ayuda está. No es claro. Hasta ahora también dije, en el curso hay dos situaciones en las cuales hablamos de colapso. La otra, antes de casa. Si hay una comunicación entre el medio ambiente y la presión intrapleural, obviamente la presión atmosférica la va a vencer fácilmente a la presión intrapleural. Y ahí demostramos con mucha tristeza que el pulmón es elástico. Entra la presión atmosférica, vence la presión intrapleural y el pulmón se colapsa, porque es elástico. Si esta velocidad de colapso le permite al paciente adaptarse al nuevo escenario, el paciente está quejoso, doloroso, se quiere desmayar, pero está vivo. Y llega así, sufriendo, agitado, llega vivo al hospital. El problema con este es rápido, muy rápido. Entra a shock, paro cardiorrespiratorio y no hay forma de ayudarlo si estamos lejos. Neumotoras, la clasificación sigue siendo espontáneo o traumático. ¿Qué es neumotoras? Presencia de aire en el espacio pleural. Cuidado. Acabamos de revisar los síndromes intersticiales. Y hay un patrón que se llama patrón cavitario. La vez pasada hemos revisado síndromes cavitarios. Doy énfasis que si la cavidad está cerca de la pleura, ya hay valsalva o pujo o trauma y se rompe la pleura, neumotoras. Algunos pacientes que tienen condensación retráctil pueden hacer neumotoras. Tuberculosis hace neumotoras por las cavernas tuberculosas. Neumocitis girovesi de los VIH positivos hacen neumotoras por los neumatoceles. El enfisema pulmonar hacen neumotoras por las mulas. El tuberculoso puede hacer neumotoras por las cavernas cuando están cerca a la pleura. Es dramático. Cuando hemos visto neumotoras, ¿qué es lo que nos falta? Dolor torácico. Dolor torácico. Si es importante, disnea. Si no se hace nada, cianosis. Si se adapta, ya. Pero si no se adapta, shock. ¿No da tiempo? Estás sentado nosotros, en el paciente, es de acuerdo a su situación. Parece que está sentado en emergencia y va a tener que pararnos. Ya la anamnesis tuvo que llegar a un segundo plano porque había que ponerle oxígeno y hacer otro procedimiento. No. Cuidado. Tu expectativa va a depender de lo que tiene el paciente. Entonces, lentamente te da tiempo. Cuidado. No siempre es así. Los signos van a depender del momento en que tú le vas
hueso. Insisto, 4 de junio, 3:30 de la tarde, interno de medicina de la sala, o interna de medicina de la sala. ¿Ha evaluado al paciente que ha venido accidentado de tal lugar? Sí, le evalué. 3:30, sí. ¿Cómo estaba? Ah, sí, no tenía actividad de galia. Ah, qué bien. Son las 4. ¿Le he evaluado otra vez? No. Pero ya le evalué. No, pues eso será 3:30. Tienes que evaluar después. ¿Has visto la radiografía? Todo paciente traumatizado que sospechas neumotórax traumático tiene una placa de tórax. Ya puede tener una placa de tórax. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado cuando era interno en Almenara. No por un neumotórax traumático, un paciente VIH positivo. Le evalué, examiné por senología y no encontré alteración. Y mi jefe me dijo, ¿has visto la placa? No la había visto bien. Me dijo, ¿no has visto el neumotórax que está en la placa? Y me mostró neumotórax mínimo, chiquitito. Que obviamente era prácticamente imposible agarrarlo con semiología, ¿no? Pero estaba neumotórax. Y era progresivo, seguramente. Entonces, siempre registrar y seguir al paciente en estos casos. Si es importante el neumotórax, el tórax afectado, aumentado de volumen, disminución de la afectación, diseños focales no pasan, percusión timpanismo, conjuntación, ausencia o vesicular. Hay dos escuelas que han tomado la posición de autoridades en neumotórax hasta ahora. La escuela británica y la escuela americana. Para algunas de ellas, para saber si es grande o pequeño, se basa en si del borde del pulmón lateral hacia la pared torácica lateral es menor o mayor de 2 centímetros. Si es mayor de 2 centímetros o es menor de 2 centímetros. Y de la cúpula, del borde superior del pulmón colapsado a la cúpula, la jaula torácica, la parte superior, ¿no? Si es mayor o menor de 3 centímetros. Decimos que es mayor, decimos que es más de 3 centímetros, grande, y por esta clasificación decimos si es grande, mayor de 2 centímetros. Sea una u otra, no olvidará, por favor, que el neumotórax es final. Si tienes dudas, siga al paciente. Si tienes tecnología a la mano, como el hospital regional, justifica irradiarlo. Si justifica, está en la guía. También depende por otras causas también. La tomografía es contundente. ¿No? Sí, he visto algunos casos. Está politraumatizado. ¿Ves la placa? ¿Será, no será? Dice, ¿será, no será? ¿Será, no será? En la tomografía contundente, ¿no? Y si te permite el paciente esperar, ¿no? O ves, no te permite esperar. El paciente está chocado, ¿ya qué vas a estar esperando? Ya le pones el tubo. Pero si estás todavía estable, bueno, la tomografía. Muchas veces con la placa se define. Si va a un drenaje torácico. Clasificación. Neumotórax espontáneo, traumático. Son excluyentes. Si es traumático, no es espontáneo. Si es espontáneo, es traumático. No vale las dos juntas. ¿Ya? Si fuera espontáneo, o es primario o es secundario. ¿Secundaria qué? Secundaria cualquier cavidad cerca de la pleura que se rompa la pleura. Por ejemplo, tuberculosis. A ver. ¿Por qué le pongo? Por las bulas cerca de la pleura. ¿Por qué la TB? Por las cavernas cerca de la pleura. La sarcoidosis, por las cavidades cerca de la pleura. En el cáncer, porque se necrosa el tumor y la cavidad, se rompe la pleura. En la fibrosis, por el panar cerca de la pleura. Bueno, y si es primario, ¿qué es primario? Es un neumotórax no traumático, es
fenotipo del neumotórax espontáneo primario. ¿Cómo reconocer con su fenotipo? Son mayormente jóvenes, son de talla alta, son mayormente varones. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Son fumadores. ¿Está bien? Varones, jóvenes, de talla alta y son de hábito longilíneo, son delgados. Lo que hemos visto y lo que está publicado. Entonces vean ustedes, si el paciente viene con ese fenotipo, alto, varón, joven, delgado, fumador, y le doy el tórax, entre tantas cosas que debo pensar, piensa en el neumotórax también. Pero no se ha golpeado, acá la clasificación. O se golpeó o no se golpeó. Piensa en el neumotórax cuando no se golpeó también. Claro, si se golpeó es más fácil, pues no, lo primero que debo pensar en un trauma torácico, de un accidente de tránsito, de las 15 síndromes es neumotórax traumático. Y neumotórax traumático, dos opciones. Iatrogénico, o sea, lo puede provocar un médico, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuándo? Cuando debo recordar, primera clase, la clavícula, tercio interno, tercio medio, tercio externo. Tercio externo con el hombro, tercio medio con el plexo braquial, tercio interno, ojo, con la cúpula del pulmón. ¿Por qué debo recordar eso? Porque los accesos vasculares de la vena yugular interna es subclavio, debajo de la clavícula. Y si me paso un poquito, muerdo la cúpula y hago neumotórax por mi catéter. Iatrogénico. O a consecuencia de lesiones penetrantes o cerradas, trauma torácico. Entonces vean ustedes, neumotórax secundario, ya lo mencioné. Todas estas enfermedades generan quiste. Quiste. La explicación, si es un quiste pulmonar y está cerca de la pleura y se rompe la pleura por Valsalva, por ejemplo, va a generar neumotórax. Bien. Vamos a otro síndrome. El síndrome. Este momento voy a parar, con la mitad lo voy a dejar para empezar el otro, el test de síndrome importante, síndrome frecuente, ¿ya? 4 tipos de líquido pleural. 4. Rojo, hemotórax. Blanco, están viendo ustedes ahí, pirotórax. Y 2 más que se define claramente con el líquido y sus características físicas, como son el transudado y el sudado. En la pleura existen líquidos con unas presiones que lo regulan, que depende mucho de la presión hidrostática y la presión de proteínas que te da la presión coleosmótica. Este dato de acá, de up to date, téngalo presente, no está emergente.
¿cuánto contribuye el capilar linfático en este juego de presión? Tiene mucho valor esto linfático, porque si se obstruyera, la primera causa de obstrucción linfática allí es cáncer. Cáncer, o sea, un derrame pleural maligno es porque este capilar linfático se obstruyó. ¿Cómo lo sabe usted? Por las necropsias que se han hecho en estos casos, ¿no? Entonces, cuando este juego de presión no mantiene un equilibrio, se comienza a acumular. Y esa acumulación no se puede ya mejorar con los mecanismos reguladores. También va a depender de la causa. Entonces, derrame pleural, ¿por qué puede pasar? Inflamación, irritación, y es cuantificable desde 10 ml. 10 ml sí, cuantificable. Semiológicamente necesitaríamos algo de 350. Sería muy presuntuoso decir, no, yo si con IPA, yo saco 10 ml. Eso es falso. Tú puedes encontrar, ojo también, cuidado, en derrame pleural no hay triadas. ¿Por qué no hay triada de derrame pleural? Porque los signos son comunes a telectasia, condensación. Por eso no hay triada. Puede encontrar disminución de vibración vocal, puede encontrar matidez, división circular, cuando hay más o menos 350 de maduro. Pero la ecografía, y esto no es para desanimar, soy semiólogo, pero es bueno reconocer, la ecografía te agarras 10 ml, 10 ml te la agarras. Pero es bueno saber, pero tienes que apoyarte más en la historia clínica, en los antecedentes. Hacer una buena historia clínica, eso es importante, joven, muy importante. ¿Ya? ¿Por qué puede ocurrir derrame pleural? ¡Wow! Más de 50 posibilidades, imagínate. Pues, ¿cómo te acercas? Con el estudio de líquido. ¿Qué líquido es? Si fuera rojo, están las 3 T's, ¿no? De líquido rojo, ¿no? Las 3 T's es un acróstico para recordar tantas cosas que tenemos que recordar los médicos. Un líquido rojo, 3 posibilidades perfectas. Tumor, trauma, tromboembolia. Mayormente vemos tumores, preocupantes. Tumores. Entonces, doctor, pues, líquido rojo, usted puede encontrar PVC ahí, sí se puede encontrar también, pero lo que más buscamos es esas 3, ¿no? Entonces, de frente, a la vena como se dice. Si tengo un paciente que tiene derrame pleural, ¿cómo voy a dar el diagnóstico? Estudiar ese líquido, cuando es posible, cuando está permitido. Estudiamos ese líquido. Porque ahí vamos a agarrar el diagnóstico mayormente. Entonces, para esto, una buena historia clínica. Un breve examen físico. Historia de fármacos, exposición ocupacional. ¿Por qué ocupacional? Porque en los mineros de asbesto puede haber derrame pleural por asbesto. Tuberculosis, colagenopatías, hipotiroidismo. Hipotiroidismo, sospeche de un paciente, no, hace poco nomás, en el servicio, ¿no? ¿Por qué se derrame pleural en el paciente? Hipotiroidismo. Cuando no encaja, ahora bien, el derrame pleural puede formarse dentro de la luz. ¿No? Por un momento la presión hidrostática, una inhibición de presión osmótica, una obstrucción de linfática. Pero también puede venir, como dice allí, extrapleural. El paso transdiafragmático, acuérdense que hay 3 pleuras. La pleura parietal, la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. Si hay un paso transdiafragmático de la cavidad abdominal
hasta el espacio pleural es extrapleural. Eso puede ocurrir en cirrosis hepática. Es un hidrotórax hepático. Depende de la causa. El daño pleural se puede resolver sin un procedimiento. Por ejemplo, si tu paciente tiene una historia larga de falla cardíaca, bien estudiado, tiene todo lo que queda de Framingham, y viene con un daño pleural bilateral, pequeño, bilateral, con su medicación, ojo, daño pleural pequeño, y no hay otra causa que motive otros estudios adicionales a su falla cardíaca, no está indicado pulsarle el derrame pleural porque se debe a ello. Es la bilateral, se entiende que es trasudado por la historia fuerte que trae, falla cardíaca. Pero es el paciente que viene con continuación sudativa y sospechas un derrame pleural, complicación de esa condición sudativa, un derrame pleural paraneumónico. Entonces sí debes estudiarlo. Por supuesto, ahí sí. Va a depender de la cuantía, del pozo, para que lo puedas estudiar. Si sospechas tuberculosis pleural, por supuesto. Recuerden que estamos en nuestro país, Perú. Primer lugar en LATAM, en TBC, en TBC-MDR. Sospechas TBC en el paciente, estudio de la pleural. Colagenopatías de la pleural. Derrame pleural maligno es imperativo estudiar. Imperativo. Tenemos que definir claramente por qué. Porque el derrame maligno ya está avanzado. Si comprometió pleural ya está avanzado. El derrame, el cáncer pulmonar avanza en meses. O sea, no le pueden dar de alta si no defines. Ya buscar la voluntad. Corremos contra el tiempo. Esto es importante para la clase. ¿Qué es histopatología? Explica la pleural. El aumento de la presión hidrostática, la sudada. ¿En qué sospechas eso? Falla cardíaca. Obstrucción del ángel linfático, es sudado. ¿Y qué sospechas eso? Cáncer. Disminución de la presión oncótica u osmótica. ¿Qué es? La sudada. ¿Qué sospechas eso? Síndrome nefrótico. Paso tranexplasmático de líquido acítico al espacio pleural. Por ejemplo, un cirrótico hace derrame pleural por paso tranexplasmático. Y la última, aumento de la permeabilidad vascular. Eso es exudado y eso ocurre en el derrame pleural paraneumónico. ¿Cómo se inicia el derrame pleural? Va a depender de la fisiopatología que estás estudiando. Por ejemplo, un paciente que tiene inicialmente una inflamación del espacio pleural, cuando se inflaman las pleuras, no hay todavía derrame. Cuando eso ocurre, hay un dolor y un frote pleural. Si inmediatamente ocurre la acumulación de líquido pleural, este líquido pleural separa las pleuras y ya desaparece el frote. Es raro encontrar en el hospital pacientes internados con frote, porque vienen bastante después del dolor inicial. Y ya las pleuras separadas por el derrame y ya no están frotando. Eso ocurre mayormente en la posta, centro de salud, donde llegan primero. Entonces, primero es el dolor inflamatorio y luego es la acumulación de derrame. Que va a depender de la causa. Tiene un dolor de tipo pleurítico, o también llamado dolor en punta de costado.
puede haber tos persistente. Si el derrame es de cuantía moderada, puede generar IPA. El IPA va a depender de la cuantía. Los derrames moderados no son difíciles de identificar. Los leves, recuerden, estos valores que salen acá tienen que ver con un aprox de que por cada espacio intercostal radiopaco de derrame de un adulto hay más o menos 500 ml. O sea, derrame de pequeño volumen sería 1 o 2 espacios intercostales radiopacos. Y aquí, ¿qué vas a encontrar? Le dije antes de que para que encuentres IPA de derrame, 150 ml. Se dan cuenta, hace rato encuentras acá IPA. ¿Qué lo vas a encontrar acá? Disminución de señales vocales, matidez, disminución vesicular. Entonces, no hay pretexto. 350 más, ya encuentro IPA. No puedo decir triada, pero sí. Moderado volumen, más de 3 efectos intercostales radiopacos. Acá encuentro la famosa curva de Damasceno. Acá encuentro el soplo pleural cuchillado. Ahí se encuentra el soplo pleural. Aquí se encuentra abocamiento, se encuentra matidez, se encuentra casi abolición monovesicular en ese lado afectado. Y el gran derrame es una emergencia, prácticamente todo el emitor hace afectado. 6 espacios intercostales radiopacos. Abondamiento, si solamente derrame, porque ha sido dirigido a otro lado, trata de desviar al otro lado. Abolición vesicular, matidez absoluta. Entonces, el derrame plural también se ha comentado varias veces. Lo puedes sacar con historia clínica, examen físico, pero ¿cómo llegas al más 2? Llegas con una imagen. ¿Qué imagen? Ecografía. Nada más. También la tomografía. ¿Por qué mejor la ecografía? Porque no hay varios. Pero si buscas ya cosas mayores, no puedes pensar en cáncer, una tomografía. No. Otro está gestando, tiene 5 semanas de gestación, entonces, una ecografía. Va a depender qué paciente es para que tú te muevas. Bien. No somos absolutistas. Mala idea ser absolutistas, ¿no? Somos contextuales. Esa es la práctica del ejercicio, ser contextual. Y hacer buena práctica. Entonces vean ustedes. La tomografía, una hipodensidad que tiende a gris oscuro hace derrame en la ventana mediastínica. Pero cuando digo que se empiema, cuando esta radiopacidad tiene pared, tiene una pared, basta que tenga pared, tomográficamente se empiema. Puede darse otra razón de empiema sin ser tomográfica, claro que sí. Función, toracocentesis. Sale pus, se empiema. Y si no sale pus, si la glucosa está por debajo de 50, empiema. Si el pH está por debajo de 7.2, empiema. Si los leucocitos están por encima de 5.000, 10.000, 20.000, empiema. O sea, hay varias maneras de decir empiema. Una de ellas es colección líquida de la ventana mediastínica con pared. Empiema tomográficamente. Igual acá, empiema, porque tiene pared. Empiema tuberculoso, acá ya muy grande la pared. Otra manera, función, sale pus. La tuberculosis es frecuente en nuestros genes. Es una manera de motivarles, ¿no? Paciente que tiene derrame pleural, una de las estrategias diagnósticas es funcionar el líquido.
En la tractocentesis, estos criterios también son conocidos, lo recuerdo, LIFE. Proteína líquido pleural, proteína suero, más 0,5. LH pleural, LH sérico, más 0,6. O LH pleura, más 2/3 del límite superior del LH cero. Los tres tienen que ser negativos para decir que es trasudado. Basta uno que esté positivo, es exudado. No olvidar eso. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en un paciente que tiene líquido pleural? En estudio, si sospechas empiema, cuando sale líquido, si es olor fétido, si el cultivo sale positivo. Si es maligno, Papa Nicolau positivo. Si es tuberculoso, el Rocky positivo. El color del fluido, ya hablamos de los 3 T's. Si el líquido sale negro, puede ser un hongo llamado toxina. Si es pus, su carácter de líquido se pierde. Si es pasta de anchoas, absceso hepático mediano. ¿Cuándo es trasudativo? El líquido es trasudativo, causa hasta que sea pequeño. Falla cardíaca, cirrosis hepática, hipoambulia. Las secuelas pulmonares mayormente son exudativas. ¿Cuándo los líquidos pleurales son mayormente exudativos? Infecciosos, todas. Colágeno, todas. Hipotiroidismo también exudativo. Claro, puede haber también pleural iatrogénico, ¿no? Por cáncer también. Bueno, también les mencioné también cuando migran de otra calidad hacia el pasado. Bien, entonces va a depender de qué líquido es. Hay muchas causas para que ustedes lleguen a un diagnóstico más certero. Como tratamiento va a depender de eso. No olvidar eso. Bien, aquí digamos, me queda todavía HPI, y presión pulmonar para terminar.